Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Siria regresa a la Liga Árabe después de 12 años. El pasado domingo 7 de mayo, la Liga Árabe se reunió para concretar el regreso de Siria a la organización. En 2011, la República Árabe de Siria presenció unas revueltas armadas y el comienzo de la guerra civil contra el gobierno. El retorno de Siria supone la reconciliación de los países árabes y la normalización de las relaciones. No obstante, también está sujeto a varias condiciones, como la redacción de una nueva constitución o el retorno de los refugiados al país. El grupo Wagner pide más munición al Kremlin para Bakhmut. El jefe de los mercenarios del grupo Wagner amenazó a Putin con abandonar Bakhmut si la organización no recibía más munición. Pese a las bajas y a la falta de recursos, los mercenarios siguen avanzando en la zona combatiendo la resistencia ucraniana. Tras el comunicado, Moscú prometió al grupo más munición y armas, sin embargo, la ayuda todavía no ha llegado. El martes 9 de mayo, una brigada rusa huyó de Bakhmut tras la gran cantidad de muertes producidas. Tras la huida, Kiev aseguró la salida del grupo Wagner de la ciudad del territorio ucraniano. Rusia celebra el Día de la Victoria. Desde hace 57 años, Rusia celebra la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial cada 9 de mayo. Este año, mientras se conmemoraba la fecha, Rusia lanzaba masivos bombardeos sobre varias ciudades ucranianas, siendo una de ellas Kiev. Durante el desfile militar, Putin culpó a Occidente por ser el causante de la guerra y por querer atacar a Rusia continuamente. Por otro lado, el presidente ucraniano ha celebrado también este día como la unidad histórica de Europa. Volodymyr Zelensky afirmó que el 9 de mayo pasaría a ser una festividad oficial en Ucrania. Arrestan a cientos de personas en Pakistán tras la detención de su ex primer ministro. El martes 9 de mayo, el ex primer ministro pakistaní fue arrestado acusado de presunta corrupción por las fuerzas paramilitares nacionales en la capital pakistaní, Islamabad, mientras se dirigía a comparecer ante el Tribunal Supremo. Tras los sucesos, se desataron centenares de protestas violentas por las principales ciudades pakistaníes, dejando víctimas mortales. Desde su destitución en 2022, el ex primer ministro ha conseguido ganarse el afecto de más militantes y ahora su entorno está furioso después del arresto preventivo de su líder. Otras noticias de actualidad internacional. Las relaciones diplomáticas entre China y Canadá se tambalean. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declara persona non grata al cónsul general canadiense en Shanghái. Atentado en la Embajada de España en Kabul. 8 años después, España reactiva la investigación del ataque terrorista contra la Embajada española en Kabul. Por el momento, se implican a 2 ministros talibanes. Joe Biden reconoce el futuro caos en la frontera con México. Tras el fin del Título 42, el presidente de Estados Unidos afirma que la situación será complicada durante los próximos días. Un ataque en los alrededores de una sinagoga en Túnez causa 5 muertos. Un agente de policía quita la vida a civiles y a otros policías antes de ser abatido. El gobierno de Austria prohíbe TikTok en dispositivos gubernamentales. El país se une así a la medida de otros países europeos y de Estados Unidos ante las sospechas desde China. Muere un periodista de la agencia francesa AFP en un ataque con cohetes cerca de Bakhmut. Es el 11º trabajador de prensa que pierde la vida desde el inicio de la invasión rusa. Inteligencia. El CNI destaca en Europa por su división de contrainteligencia. El pasado 7 de mayo, el Colegio de Inteligencia de Europa resaltó la labor de la división de contrainteligencia del CNI por su gran cantidad de triunfos.
Esta división tiene como objetivo prevenir las acciones agresivas extranjeras en España. Además, su labor se ha desarrollado favorablemente a lo largo de 2022. La comparecencia tuvo lugar en Lisboa en un evento en el que participaron los representantes de los servicios europeos. La Oficina Federal de Seguridad de la Información alemana publica una guía sobre los ataques de la inteligencia artificial. Esta guía tiene como objetivo mostrar los posibles ataques hacia los sistemas de aprendizaje automáticos y las posibles defensas. El uso de la inteligencia artificial para captar y utilizar información sensible puede generar varios ataques por la masiva extracción de datos. El Parlamento Europeo pide a España que investigue el espionaje con el programa Pegasus. La Comisión Pegasus de la Eurocámara redactó un informe para reformar el marco legal del CNI e investigar el espionaje con Pegasus a distintos líderes políticos. Este documento, que será votado en julio, advierte de las amenazas hacia los derechos individuales de los ciudadanos por el uso de estos programas de espionaje e insta a España a facilitar una información justa a los afectados por los espionajes ilegales. Además, el martes 9 de mayo, el presidente de la Comisión Pegasus anunció que hay razones de peso para pensar que Marruecos está detrás del espionaje de Sánchez y su gabinete. Ciberseguridad. Un ciberataque amenaza al ejecutivo japonés. Durante la madrugada del martes, la web del Ministerio de Justicia japonés sufrió varios ciberataques presuntamente cometidos por el grupo hacker Anonymous. Las autoridades japonesas creen que estos ataques en red se deben a la política de refugiados del país. Más tarde, una cuenta de Twitter reivindicó la autoría del ataque. Estados Unidos desarticula el malware Snake ruso. Según las autoridades estadounidenses, el arma de ciberespionaje ruso ha sido desmantelada este miércoles 11 de mayo. La red Snake estaba considerada como una herramienta muy sofisticada utilizada durante más de 2 décadas por el Kremlin. El malware se utilizaba para recopilar datos de los países de la OTAN. Cae la estructura de financiación de los trinitarios en España. Este martes, la Policía Nacional ha desmantelado la red de financiación de la banda de los trinitarios en España. Según las autoridades, se han detenido a 40 personas acusadas de organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental y blanqueo de capitales. Además, la organización habría defraudado más de 700.000 euros a través de estas actividades. Dentro de la banda se encontraban 2 hackers que realizaban estas estafas bancarias. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.